Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a realizar este lindo amigurumi de Totoro. Espero les guste mucho. Los materiales que vamos a necesitar es hilo macramé, gris, blanco, negro y vamos a necesitar una aguja lanera. Yo lo tejo con una aguja o con un crochet de 2 milímetros y también vamos a necesitar ojitos de seguridad pequeñitos y relleno y unas tijeras. Y eso sería todo en materiales. Iniciamos con el hilo de color gris y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden que el punto bajo se realiza metiéndonos al centro del anillo, sacando hilo y pasando por esos dos. Vamos a realizar 6. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. El aumento es realizar en un mismo punto 2 puntos. Entramos, primer punto, el segundo punto, en un mismo punto y ese es un aumento. Y colocamos el marcador de vueltas. En la siguiente vuelta, la número 3, vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Y al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Entonces llevo un punto bajo y acá realizo el aumento. Y realizamos esta secuencia 6 veces. En la siguiente vuelta, la vuelta número 4, vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. 1, 2 y aquí va el aumento. En la quinta vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Y al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Entonces va 1, 2, 3 y acá realizamos el aumento. Ahora en la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo sin aumentos. Entonces al final de la vuelta tendremos los mismos 30 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. 2, 3, 4 y sigue el aumento. En la siguiente vuelta, la vuelta número 8, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Al final de la vuelta tendremos los mismos puntos de la vuelta anterior, 36. En la vuelta número 9 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 42 puntos. 3, 4, 5 y en el siguiente punto va el aumento. En la vuelta número 10 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Al finalizar esta vuelta tendremos los mismos 42 puntos. En la vuelta número 11 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí va el aumento. En esta vuelta, la número 12, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, pero con cambios de color. Vamos a realizar cambios de color al color blanco para que hagamos esta manchita. Listo, entonces empezamos 20 puntos con el color gris y 20. Acá vamos a realizar el primer cambio de color. Para realizarlo, lo primero que vamos a hacer es jalar esa hebra que traemos cosiendo y vamos a pasar la aguja por el hilo, por la hebra de afuera, de acá arriba, y por la hebra de aquí abajito, esta que cruza por esas dos. Y luego tomamos el otro hilo del otro color
y lo tomamos así. De forma que pase el hilo y quede acá un pedacito para que no se salga. Pasamos el hilo y llevamos el hilo gris largo y este otro para esconderlos. Y bueno, en color blanco vamos a realizar 6 puntos. 1, 2. Acá cuando llegamos a los 2 puntos que corresponden en el color blanco, sacamos los hilos y los dejamos al centro. Y el gris largo lo vamos a jalar para que esta hebra larga se esconda. Entonces jalamos y esta gris larga la cortamos y continuamos realizando los otros 4 puntos en color blanco. En el punto 6 del color blanco levantamos el hilo que llevábamos, nos volvemos a meter por esas 2 hebras, la hebra de arriba, que es la hebra de afuera, porque si de pronto alcanzan a ver son 2 hebras, entonces solo por la de afuera y ya la de abajo que va en diagonal. Y volvemos a tomar el color gris y lo volvemos a unir. Luego con estos 2 hilos los llevamos en el centro por 2 puntos y jalamos el color blanco para que no quede levantado y vamos a cortar ese hilo de color blanco. Y ya de ahí en adelante no seguimos con estos 2 en el centro, sino que los metemos hacia adentro como acá. Y vamos a realizar acá con color gris, contando los 2 que ya hicimos, 22 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 54 puntos, pero acá también vamos a realizar el cambio de color. Entonces vamos a realizar 21 puntos en color gris, 9 puntos en color blanco y 24 puntos en color gris. Entonces igual realizamos los aumentos normales y pues el punto en el que haya un aumento cuenta como 2 puntos porque es lo que hay, 2 puntos en un mismo punto, listo. Entonces empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá va el aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto. Entonces hasta acá van 9 puntos, los 7 puntos y el aumento que son 2, 9. Y así continuamos hasta que realicemos 21 y nos vemos en el cambio de color. Listo, entonces ya llegué acá hasta donde llevo 21 puntos y acá hay un punto gris antes de donde era el punto blanco. Entonces así es como una manera de darle prueba de que nos quedó bien contado acá. Listo, entonces ahora volvemos a levantar el hilo que traíamos. Esto es como para que no se nos desarme este punto que ya tenemos hecho, para poder meternos por la hebra de acá arriba, por la hebra que cruza acá abajo, y vamos a tomar el hilo de color blanco, lo pasamos, nos llevamos los 2 hilos, solo 2 puntos, entonces acá tenemos que realizar 9 puntos bajos. Entonces realizamos 1, 2 con este color blanco y el gris allá en el centro. Luego jalamos el gris para que acá esto se nos quite y ya quede bien asegurado. Cortamos el hilo gris y ya seguimos, dejamos estos hilos al centro y vamos a quedar así igual con un punto blanco salido. Acá ya un aumento porque acá teníamos 3 puntos antes de llegar al color blanco y luego 4 en el color blanco, el aumento, y acá vamos con otros 3 en color blanco y acá hacemos el cambio de color. Levantamos
nos metemos por los dos hilitos que les comenté, pasamos el hilo gris, lo acomodamos en el centro y empezamos a tejer. Nos metemos al siguiente punto y realizamos el punto bajo que corresponde después del otro. Ahora jalamos el hilo blanco largo para quitar esto y vamos a cortar el hilo blanco y seguimos realizando aquí los puntos que nos hacen falta y no olvidemos realizar los aumentos al final de esta vuelta, los 7 puntos, y el aumento aquí, por ejemplo, acá iban 3 y luego le realizamos 4 y luego el aumento y así sucesivamente, y ahí sí es como se completan los 22 puntos que nos faltan, que de pronto con el cambio de color suele olvidársele a uno que tiene que seguir aumentando. Listo. En la vuelta 14 vamos a realizar un punto en cada punto y al final de la vuelta tendremos 54 puntos. Aquí también vamos a hacer cambio de color. Al inicio en color gris vamos a realizar 20 puntos. En color blanco vamos a realizar 11 y en color gris al final 23. En la vuelta número 15 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y al finalizar tendremos 54 puntos bajos, pero también vamos a seguir realizando el cambio de color. Entonces vamos a realizar 19 puntos en gris al principio, en blanco 13 y luego 22 al finalizar en color gris. En la siguiente vuelta, la vuelta número 16, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Igualmente tendremos 54 puntos como en todas estas vueltas. Lo único que cambia es en el cambio de color. Entonces, al principio vamos a tener 18 puntos en color gris. En color blanco vamos a tener 15 y al final en color gris 21. Así es como se va viendo. Pero ahora voy a ponerle primero los ojos para que luego ya que estemos abajo no se complique. Entonces vamos a hacer en color blanco un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en el primer puntico que hicimos vamos a realizar un punto deslizado para cerrar. Así como este vamos a realizar 2. Dejamos el hilo largo. Voy a usar ojitos de seguridad de estos que son delgaditos, son súper delgaditos y pequeñitos. Y voy a meter el ojito primero por la mitad del anillo mágico. Si es necesario abrir un poquito el anillo con la lengüeta. Y entonces así, miren, yo lo atravesé. Así es como se ve en la parte de adelante. Y hacemos lo mismo en los dos. Entonces los ojos los colocamos entre las vueltas 7 y 8 con 6 punticos de separación. Los hundimos y acá abajo pues casi no queda espacio para poder realizar o poder colocarle la seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es quemar la punta y pues con lo mismo que quede quemado entonces lo aseguramos. Ahora lo que vamos a hacer es estos hilos que quedan del anillo mágico, vamos a meterlos adentro. Pasamos. El siguiente también. Y adentro vamos a buscar esos dos hilos, a tomarlos y vamos a realizar un nudo con los dos para que no se zafen. Adentro hay muchos hilos, pero igual ahí se distinguen, que estos quedan más arriba que los demás. Entonces hacemos un nudo. Así es como quedan entonces los ojitos. Ahora vamos a continuar tejiendo. Vamos a realizar desde la vuelta 17 hasta la vuelta 24 la misma secuencia. Vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Al final de cada una de las vueltas tenemos 54 puntos, pero vamos a realizar cambio de color. Entonces, al inicio vamos a realizar 17 puntos bajos en gris, en blanco otros 17 puntos y en este otro color gris
Al final vamos a realizar 20 puntos bajos. Entonces esta secuencia la realizamos hasta la vuelta número 24. En la vuelta número 25 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y al final de la vuelta tendremos los mismos 54 puntos. Pero en esta vuelta va a cambiar un poquito acá en el cambio de color. Vamos a realizar 18 puntos bajos en color gris al inicio. Luego en el cambio de color 15 y acá al final 21. En la vuelta número 26 también vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y en el cambio de color vamos a realizar 19 puntos bajos al inicio, 13 puntos bajos en el color blanco y 22 puntos bajos en gris al final. En la vuelta número 27 vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta tendremos 48 puntos. Y también vamos a realizar cambios de color. Vamos a realizar 18 puntos bajos al inicio, 10 puntos bajos acá en el cambio de color y 20 puntos bajos al final con el color gris. Y sin olvidarnos de realizar la disminución que corresponde cada 7 puntos sin importar el cambio de color. Listo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Entonces acá van los 7 puntos normales y la disminución que es un punto, entonces van 8 puntos. En la vuelta número 28 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución y en los cambios de color vamos a realizar 17 puntos bajos en color gris, 7 puntos bajos en color blanco y 18 puntos bajos en color gris al final. Entonces 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Acá van 6 puntos normales y la disminución, entonces 7. En la vuelta número 29, que es la última vuelta de cambio de color, vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Y vamos a realizar 18 puntos bajos al inicio, 5 puntos bajos acá en el cambio de color y vamos a realizar 19 puntos bajos al final. Y tendremos 42 puntos bajos. Ahora vamos a realizar un punto en cada punto, pero por la hebra trasera y sin hacer cambios de color. Ya los cambios de color, como les dije ahorita, se acabaron. Entonces, vamos a iniciar así. Por las dos hebras, como yo les expliqué, no por la de afuera, sino por la de adentro, vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos, en cada una de las hebras. Ahora vamos a rellenar bien y de aquí en adelante pues vamos rellenando cuando nos haga falta. Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a realizar en la vuelta número 31 5 puntos bajos y una disminución, ahora sí por el punto completo. Entonces 1, el marcador de vueltas, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. En la vuelta número 32 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí va la disminución. En la vuelta número 33 vamos a realizar 3 puntos y una disminución, 2, 3 y una disminución. En la vuelta número 34 vamos a realizar 2 puntos y una disminución, 1, 2 y una disminución.
y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta número 35 vamos a realizar un punto y una disminución. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta, la última vuelta, la número 36, vamos a realizar 6 disminuciones. Al final cortamos hilo y vamos a pasar por la hebra trasera de cada uno de los puntos para cerrar. Se saca por esta otra hebra, o bueno, por la hebra delantera más bien, la que está hacia afuera. Solamente por esa hebra. Y luego jalamos y cerramos. Y cuadramos la forma de pasar el hilo por acá y hacer un nudo. Y así es como nos queda el cuerpo. Ahora vamos a realizar las orejitas. Vamos a realizar un anillo de 4 puntos bajos. 1, 2, cerramos el anillo. En la segunda vuelta vamos a realizar un punto y un aumento. Acá es un poquito complicado porque pues son muy poquitos puntos y queda muy estrecho, pero igual eso da un punto y en el siguiente el aumento. Y al final de esta vuelta tendremos 6 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y pues obviamente al final de esta vuelta también tendremos 6 puntos. En la vuelta número 4 vamos a realizar un punto y un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 9 puntos bajos. Y en el siguiente un aumento. Y esto se repite 3 veces. Y en la vuelta número 5, que es la última vuelta, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y al final dejamos el hilo largo para cortar. Ahora vamos a realizar los brazos. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. De la vuelta 3 a la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y al final de cada vuelta tendremos 12 puntos. Esta pieza no la rellenamos. En la vuelta 14 lo que vamos a hacer es doblar a la mitad y cerrar con puntos bajos. Nos metemos por este punto, por el punto del otro lado, luego pasamos hilo y cerramos con punto bajo. Nuevamente por el punto completo de este lado, el punto completo del otro lado y cerramos. Y así sucesivamente por los puntos de cada lado y cerramos con punto bajo. Y ya al final dejamos hilo largo para unir al cuerpo. En las patitas vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo, pero no vamos a unir las esquinas, sino que vamos a subir con una cadena y nos vamos a devolver y vamos a realizar en cada punto un aumento. Entonces, un aumento, un aumento, y así es como se ve. Entonces dejamos hilo largo, más o menos larguito, para unir el cuerpo. Acomodamos las orejitas, digamos que 3 vueltas contando el centro de la cabeza y digamos que 2 vueltas hacia acá desde los ojitos.
y unimos un punto de la orejita solamente por la hebra de afuera y un punto en el cuerpo. Y así lo vamos pegando. Tomamos un trozo de hilo negro, enganchamos en una aguja y nos metemos acá 2 puntos desde este ojo, acá pasamos 3 puntos y otros 2 puntos hacia el otro ojo. Y volvemos y pasamos hacia el primer punto. Y volvemos y pasamos hacia ese otro lado, pasamos 2 veces. Y en esta segunda vez, cuando pasamos de acá hacia el otro lado, vamos a meternos al punto de la mitad de acá abajo. Entonces dejamos un punto libre acá y el otro punto libre acá y solo enrollamos en ese punto de abajo. Así, solamente en ese puntico. Y empezamos a enrollar como hacia arriba para unir estos dos. Damos las vueltas que sean necesarias para que esto se una. Y si hace falta pasarlo por la mitad de acá, como donde están todos los hilos. Y así bordamos y bordamos hasta que se nos una ahí y no se note el gris aquí entre la nariz y pues como entre la bajadita y lo que está recto. Y entonces así es como nos queda la naricita. Y acá vamos a realizar un nudo. Cortamos y hundimos acá. Listo, ahora vamos a realizar los bigotitos. Vamos a unirnos un puntico después de acá donde se acaba la manchita, igual que a este lado. 3 puntos hacia abajo de los ojos. Bueno, entonces acá vamos a pasar 4 puntos hacia la esquina y volvemos al centro para que nos quede la línea. Esta es la primera línea. Luego abajo nos vamos así un poquito en diagonal en el mismo punto pero abajo y volvemos al centro. O sea, acá los mismos 4 puntos y en el tercero, si vamos a hacer solamente 3 puntos, en la vuelta de más arriba. Y así es como nos quedan 3 en esta, 4 acá y 4 acá. Vamos a poner esta punta acá. Esta es la punta del inicio. O sea, hacemos lo mismo al otro lado y si ustedes hacen con el mismo hilo los dos lados, pueden unir las dos esquinas y realizar un nudo. Y esconder el nudo y cortar así como hicimos en la nariz. Ahora tomamos un trozo de hilo gris y vamos a realizar las V que tiene acá. Entonces vamos a ingresar, entonces en la manchita 1, 2, 3 y 4 nos metemos ahí y subimos un punto y nos volvemos a bajar y luego vamos al otro de este lado así, nos saltamos 2 y acá volvemos a subir y hacemos la primera V. Luego pasamos al siguiente saltando 3 puntos. Así, miren, ya nos queda la primera. Luego saltamos así los 3 puntos y bajamos acá. Y luego nos saltamos 2 puntos para salir a la otra colita de la V. Y subimos nuevamente. Luego otra vez 3 puntos.
Nos devolvemos hacia este lado y vamos hacia allá 2 puntos. Ahí se nos forma subiendo acá la otra V. Eso. Y ahora acá abajo deben salir 4 hacia allá, entonces venir hasta este otro puntito de acá, que queda casi como derecho, en diagonal, hacer la puntita de la V y luego pasar 2 puntos para hacerla acá y formarla bien. Y luego el siguiente punto. Recuerden que acá abajo son 4. Entonces miren, ya llevamos 3. Listo, entonces acá hacemos el nudo. Ahora vamos a unirle los brazos. Vamos a engancharlo acá, 2 vuelticas abajo de los bigotes. Entonces vamos a pasar hacia allá. Luego vamos a pasar hacia acá en el bracito por el punto completo. Luego nos devolvemos y nos volvemos a meter al cuerpo y salimos al siguiente punto. Nuevamente subimos y pasamos al siguiente punto. Luego nos hundimos en el siguiente punto del cuerpo y pasamos al otro lado. Nuevamente subimos, bajamos en el siguiente punto, nos metemos y pasamos en el cuerpo también al siguiente punto, de esta manera. Nuevamente hacia arriba. Bajamos a otro punto en el cuerpo. Y subimos nuevamente. Y bajamos por el siguiente punto, que ya sería el último. Nos metemos y salimos por otro punto cualquiera. Y realizamos el nudo. Ahora vamos a pegarles las patitas. Entonces las colocamos así y se las empezamos a unir aquí en la parte de abajo. Las unimos aquí solo por esta parte que es derecha atrás. Queda así la patita. Ahora vamos a bordar en hilo negro como las uñitas. Entonces nos metemos acá donde está el centro del anillo. Subimos 3 vueltas. Y bueno, empecemos desde la esquina más bien. Subimos 3 vueltas. Y acá en la esquina. Y volvemos a bajar. Luego
nos saltamos 2 puntos y en la mitad nuevamente, y luego hacia acá nos saltamos otros 2 puntos y en la esquina, y luego volvemos al centro y luego vamos a sacarlo por acá por uno de los puntos de la parte de abajo. Ahora vamos a hacer las garritas de los pies. Nos metemos al centro del anillo y dejamos a la mitad ese. Luego volvemos a pasarlo por ahí y este vamos a ponerlo un poquito más a un ladito y luego al otro ladito. Y vamos a meter el hilo al cuerpo y lo sacamos por acá, digamos, o por cualquier lado. Y luego metemos este hilo también y lo sacamos por acá y realizamos un nudo ahí con esos dos y lo hundimos. Listo, así es como nos queda nuestro totoro. Espero les guste mucho el resultado. No olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Chao.